incontinencia, disfunción renal o digestiva, regulación anormal de los líquidos corporales, disminución de la sudoración y salivación e hipotensión ortostática. Esta última a menudo es la manifestación más grave de la disfunción. La dinámica adquirida puede ser aislada, insuficiencia autonómica pura, también parte de un proceso degenerativo más generalizado, como síndrome de G-Drager, enfermedad de Parkinson y atrofia olivopontocerebelosa, que es parte de un proceso neurológico segmentario, como la esclerosis múltiple, siringomelia, distrofia simpática que refleja o lesión de la médula espinal, o una manifestación de trastornos que afectan los nervios periféricos, como el síndrome de Guillain-Barré, diabetes, alcoholismo crónico, amiloidosis o porfiria. El tratamiento consiste en aumentar el consumo de sal, dormir en posición Trendelenburg invertida para disminuir la diuresis nocturna, así como varios fármacos, por ejemplo los mineralocorticoides, inhibidores de las prostaglandinas y bloqueadores beta-adrenérgicos. La disautonomía congénita familiar se le conoce como síndrome de Rayleigh-Day. La disfunción autonómica es grave y se relaciona con la disminución generalizada de la sensación de labilidad emocional. Además, los pacientes son propensos a crisis disautónomas desencadenadas por estrés que se caracterizan por hipertensión, taquicardia, dolor abdominal, diaforesis y vómitos. El pan intravenoso es eficaz para controlar dichos episodios. La disautonomía hereditaria se debe a la deficiencia de la beta-hidroxilasa de dopamina y la administración alfa-hidroxifenilcerina mejoran los síntomas de estos pacientes. En cuanto a consideraciones anestésicas, el riesgo mayor de los pacientes con disfunción autonómica es la hipotensión intensa, con afección cerebral y del flujo sanguíneo coronario. La hipertensión marcada es igual de nociva. La mayoría de los pacientes que sufren hipovolemia crónica, los efectos vasodilatadores de la anestesia requerida y epidural se toleran mal. De modo similar, los efectos vasodilatadores y depresores cardíacos de la mayor parte de los anestésicos generales combinados con la presión positiva de las vías respiratorias también son perjudiciales. La hipotensión se trata con líquidos y vasopresores de acción directa. La pérdida sanguínea también suele ser mal tolerada y la vigilancia de la presión venosa central o de arteria pulmonar es importante cuando se esperan desplazamientos significativos líquidos. Pasada diapositiva. La siringomielia. La siringomielia produce cavitación progresiva de la médula espinal. En muchos casos, la obstrucción del flujo de salida del líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo parece contribuir con este trastorno. El incremento en la presión y del conducto central de la médula espinal produce aumento del tamaño o formación de divertículos hasta producir cavitación. La siringomielia afecta más a la columna cervical, produce deficiencias sensitivas y motoras en las extremidades superiores con frecuencia escoliosis torácica. La derivación ventrículo peritoneal y otros procedimientos descompensivos tienen éxito para detener la enfermedad. La valoración anestésica se centra en la definición de las deficiencias neurológicas existentes, así como en cualquier deterioro pulmonar a causa de la escoliosis. Son útiles las pruebas de función pulmonar y los análisis de gases sanguíneos arteriales. La succinilcolina se evita cuando hay desgaste muscular debido al riesgo de hiperpotasemia. Antes de la extubación, debe conseguirse la ventilación adecuada y la reversión de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Listo. Lesión de la médula espinal. En las consideraciones preoperatorias, decimos que la mayor parte de las lesiones de la médula espinal son traumáticas. Se debe a fracturas y luxaciones de la columna vertebral. El mecanismo más frecuente es la compresión y flexión de la columna dorsal o extensión de la cervical. Las manifestaciones clínicas dependen siempre del nivel de la sección. Arriba de C3 a C5 hay inervación diafragmática, por lo que el paciente recibe soporte ventilatorio para vivir. Por encima de T1 producen cuadriplegia. Por arriba de L4 paraplegia. Los sitios más frecuentes de sección son C5 y C6, así también como T12 y L1. La sección aguda de la médula produce pérdida de la sensación, parálisis flácida y pérdida de los reflejos medulares. La estimulación cutánea o visceral por debajo del nivel de la lesión puede originar hipertensión y vasoconstricción o bradicardia refleja y vasodilatación.
tratamiento quirúrgico de urgencia se realiza cuando existe una compresión reversible potencial por luxación de los cuerpos vertebrales o fragmentos óseos. Está indicado también en inestabilidad de la columna para evitar el daño posterior. Consideraciones anestésicas. Esto va a depender si la sección es aguda o crónica. En la sección aguda tenemos que el tratamiento va a depender del tiempo de la lesión. Debe prevenirse siempre los daños durante los movimientos, manipulación de la vía respiratoria y posicionamiento del paciente. Se administran corticosteroides como la metilprednisolona en las primeras 24 horas de la lesión para mejorar el desenlace neurológico. Los pacientes con sección alta tienen deterioro en los reflejos de las vías respiratorias. Producen hipoxemia por disminución de la captación residual de oxígeno. La hipotensión y la bradicardia antes de la inducción. La hipotensión y la bradicardia antes de la inducción se tienen que tener en cuenta en estos pacientes. Hay que mantener vigilada la presión arterial y los bolos intravenosos líquidos de ketamina ayudan a prevenir la disminución de la presión arterial. En la sección crónica, el tratamiento anestésico se complica por riesgo de hiperreactividad o hiperreflaxia autonómica. Esto es una reacción anormal y exagerada del sistema nervioso autónomo a la estimulación y puede incluir cambios en la frecuencia cardíaca, sudoración excesiva, hipertensión arterial y espasmos musculares. Además, la hipotensión intensa produce edema pulmonar. Usar bloqueadores neuromusculares no despolarizantes como el pancuronio está indicado y además hay que vigilar la temperatura. Muchos pacientes desarrollan insuficiencia renal progresiva. Trastornos psiquiátricos. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por tristeza y pesimismo. Se debe a una deficiencia cerebral de dopamina, noradrenalina y serotonina. Está indicada en anestesia general y su tratamiento es exclusivamente farmacológico. Los fármacos más utilizados son los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa y los antidepresivos atípicos. En la depresión está indicada la anestesia general, ya que determina la seguridad en un grado importante y tiene una amplia captación sobre el paciente. Los antidepresivos tricíclicos son la primera línea de tratamiento de la depresión y el dolor crónico. Actúan en la sinapsis nerviosa donde bloquean la recaptación neuronal de serotonina. En cuanto a las consideraciones anestésicas, podemos decir que la desipiramina y la nortriptilina son los más empleados por su menor efecto sedante. Además tienen acción colinérgica, lo que significa que son capaces de producir, atraer o liberar acetilcolina. También tienen efectos cardíacos y sobre el electrocardiograma. A nivel cardíaco pueden producir taquicardia y en el electrocardiograma vemos un aplanamiento de la banda T, prolongamiento y una prolongación de los intervalos PL, QRS y QT. El requerimiento anestésico se ve aumentado en los pacientes que usan estos medicamentos. El uso de la atropina puede aumentar la posibilidad de delirio y confusión postoperatoria. Debe evitarse el pancuronio, ketamina, meperidina y adrenalina en soluciones de anestésicos locales. Inhibidores de la monoaminoxidasa o MOA son eficaces en pacientes depresivos con ataques de pánico y ansiedad notoria. Se identifican
por lo menos 2 isoenzimas MOA. La A es selectiva para serotonina, noradrenalina y dopamina. Y el B, que es selectivo para tiramina y feniltilamina. Los más eficaces contra la depresión son MOAs no selectivos, que incluyen la fenelcina, la isocarboxacida y la tranilcipromina. Las consideraciones anestésicas son: producen hipotensión ortostática, agitación, temblor, convulsiones y espasmos musculares. Otros efectos adversos son la retención urinaria, la parestesia y la ictericia. La fenelcina prolonga la duración de la succinilcolina. Se deben evitar bolos de anestésicos locales de ketamina, pancurona y adrenalina por su aumento de la actividad simpática. La meperidina produce hipertermia, convulsiones y coma. Cambia Vicky. Antidepresivos atípicos. Estos actúan como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Los que se mencionan son la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina. Son los de primera elección para tratar la depresión. Otros agentes también conocidos son el bupropión, la venlafaxina, trazodona y maprotilina. En las consideraciones anestésicas decimos que no afectan la conducción cardíaca, pero producen cefalea y agitación. La sertralina y la fluoxetina no afectan la conducción cardíaca. La maprotiltalina tiene una alta probabilidad de producir convulsiones postoperatorias y el bupropión inhibe la recaptura de dopamina. Manía. Es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por alegría, hiperactividad y fuga de ideas. Los episodios maníacos pueden alternarse con depresión en pacientes bipolares. Esta enfermedad se relaciona con actividad excesiva de la noradrenalina en el encéfalo. Los fármacos utilizados para este tipo de enfermedades son el litio y la lamotrigina. Las consideraciones anestésicas. El litio produce alteraciones en el electrocardiograma y en ocasiones produce hipotiroidismo. En el electrocardiograma lo que se ve es una alteración en la onda T. Además, las concentraciones sanguíneas altas producen confusión, sedación y debilidad muscular. Si existen concentraciones aún más altas, se puede llegar a presentar un bloqueo auriculoventricular, hipotensión, convulsiones y también un ensanchamiento del complejo QRS. El litio también disminuye la CAM y prolonga la duración de algunos bloqueadores neuromusculares. Debe evitarse siempre la diuresis excesiva y la restricción del líquido. Se deben verificar las concentraciones sanguíneas transoperatorias, ya que la pérdida de sodio disminuye la excreción renal del litio. Cambio de esquizofrenia. Los pacientes con pensamientos desordenados. Estos son los pacientes con pensamientos desordenados, retraimiento, delirios y alucinaciones auditivas. Estos trastornos están relacionados con un exceso de la actividad dopaminérgica en el encéfalo. Los antipsicóticos más usados son las fenotiacinas, tioxantenos y bencisoxazoles. Algunos de los que más se utilizan para tratarlos son el haloperidol, cloropromacina, risperidona, clozapina y tioridazina.
Las consideraciones anestésicas. Los fármacos para el tratamiento de la esquizofrenia son sedantes y ansiolíticos. Excepto la tioriacina, todos estos fármacos son antieméticos potentes. Algunos de sus efectos adversos son que producen manifestaciones similares al Parkinson. En estos pacientes se debe evitar la ketamina y se van a presentar alteraciones en el electrocardiograma, como aplanamiento de la onda T, depresión del segmento ST y prolongación de los intervalos PR y QT. Estos pacientes deben continuar con su medicación antipsicótica en el transoperatorio. Cambio de Vicky. Síndrome neuréptico maligno. Es una complicación del tratamiento antipsicótico que aparece horas o semanas después de la administración del fármaco. El mecanismo se relaciona con el bloqueo de la dopamina en los ganglios basales y en el hipotálamo. Las consideraciones de anestesia son que presentan la sintomatología similar a la hipertermia maligna. Van a producir rigidez muscular, hipertermia y alteraciones de la conciencia. Además, estos pacientes tienen alterada la termorregulación. La metoclopramida puede precipitar este síntoma. El índice de mortalidad es cerca del 20 al 30% con los pacientes con muertes causadas sobre todo por insuficiencia renal o arritmia. El tratamiento con dantroleno parece ser beneficioso, al igual que en estos pacientes. La bromocriptina es un agonista de la dopamina. También suele ser eficaz para el tratamiento de esta enfermedad. Y estos pacientes deben tratarse de la misma forma que aquellos susceptibles a hipertermia maligna. Cambio de Vicky. Abuso de sustancias. Los trastornos causados por el abuso de psicotrópicos alteran la mente. Implican fármacos aceptados por la sociedad como el alcohol, la cocaína y la marihuana. Desarrolla una necesidad de la sustancia con el abuso crónico de estas. Los pacientes tienen una tolerancia a los fármacos en grados variables de dependencia física y psicológica. La dependencia física de opioides, barbitúricos, alcohol, desarrolla complicaciones debido a la actividad simpática excesiva durante la abstinencia. En cuanto a las consideraciones anestésicas, decimos que los pacientes con abuso de drogas intravenosas tienen incidencia alta en VIH, tromboflebitis, hepatitis B y C. Los requerimientos anestésicos varían si la adicción es crónica o aguda. En cuanto al alcohol, marihuana, opioides, barbitúricos y benzodiazepinas, si la adicción es crónica, vamos a necesitar un mayor requerimiento anestésico, pero si es aguda, se van a necesitar menos. Cuando es necesaria la cirugía en pacientes con dependencia física, pueden proporcionarse dosis perioperatorias de la sustancia de la cual dependen. En la dependencia de opioides, podemos usar cualquier tipo de opioides, y en la dependencia del alcohol, este se sustituye con alguna benzodiazepina. Se observa que la mayoría de estos pacientes tienen una mayor tolerancia a cualquiera de los anestésicos utilizados. Considerar la anestesia regional o anestesia general con agentes volátiles es lo que más está indicado para este tipo de pacientes. La clonicidina es un ayudante útil en el tratamiento de la abstinencia contra el abuso de la sustancia. Y ya está.